Entonces se ha visto que la acidificación de la orina favorece la eliminación por el mecanismo de Henderson-Hasselbalch de las sustancias alcalinas como el fenobarbital, y por el contrario alcalinizar con, por ejemplo, bicarbonato de sodio facilita la excreción y disminuye los niveles de los ácidos como el ácido salicílico. La interacción clásica en la eliminación es en los fármacos que tienen secreción tubular. Al inhibir la secreción tubular, entonces se pueden aumentar los niveles del fármaco índice. El ejemplo clásico es Probenecid más penicilina. El Probenecid inhibe la secreción tubular de la penicilina, prolongando su vida media. Y otro ejemplo es el metotrexato. Interacciona con salicilatos y antiinflamatorios no esteroideos que bloquean su secreción tubular, aumentando los niveles y potencialmente llevando a toxicidad. Otro ejemplo clásico de interacciones en la eliminación es cuando se altera la reabsorción, se aumenta la reabsorción de una sustancia. Es el caso de pacientes que reciben litio y simultáneamente un diurético, ya sea tiacídico o de asa. Aumenta la reabsorción de litio, aumentando los niveles y potencialmente llevando a toxicidad. Pues hasta aquí hemos visto ejemplos de interacciones farmacocinéticas que tal vez son las más numerosas. Veamos ahora algunos ejemplos de interacciones farmacodinámicas. Mencionamos que pueden ser aditivas cuando se suma el efecto y el efecto final es la suma de los efectos individuales, sinérgicas cuando se potencian y el efecto final es superior a la suma de los efectos individuales, o antagónicas cuando uno de los fármacos anula o reduce el efecto del otro. Como ejemplos de interacciones farmacodinámicas tenemos entonces efectos opuestos sobre un receptor. Sería cuando se administra un beta bloqueador con un agonista beta 2. Se cancelan mutuamente los efectos. O pacientes, por ejemplo, que reciben levodopa para el tratamiento del Parkinson. En estos pacientes el uso de haloperidol o metoclopramida, que son antagonistas del receptor de dopamina, neutralizan el efecto de la levodopa, que es un agonista. Sería un caso de antagonismo. Efectos aditivos es cuando se suman los efectos. Por lo tanto, ahí si se combinan anticolinérgicos o fármacos con efecto anticolinérgico, estos efectos se suman. Por ejemplo, en el caso de antihistamínicos de primera generación, como la difenidramina, los fármacos anticinetóxicos, como el dimenhidrinato, fenotiacinos, antidepresivos tricíclicos, todos tienen efectos anticolinérgicos y estos se suman cuando se dan combinados. Otro ejemplo de interacción farmacodinámica es cuando un fármaco inhibe la recaptación de neurotransmisores, como en el caso de los antidepresivos tricíclicos que potencian la acción de la epinefrina y la norepinefrina. Otras interacciones aditivas farmacodinámicas, combinaciones de alcohol con fármacos con efectos sedantes, como las benzodiazepinas y los opioides, la combinación de anticoagulantes con antiagregantes plaquetarios. Ejemplos de potenciación de efectos tóxicos tenemos hipocalemia por diuréticos, que aumenta la toxicidad de la digoxina. Recordemos que la digoxina se une a la sodio-potasio ATPasa en el mismo sitio del potasio, por lo cual esa interacción varía según los niveles de potasio. Y un ejemplo final de interacciones antagónicas sería el caso de los antiinflamatorios no esteroideos que reducen el efecto antihipertensivo de los IECAs. Debido a que el efecto antihipertensivo de estos en parte tiene que ver con la producción de prostaglandinas tipo prostaciclina, la cual es reducida por los antiinflamatorios no esteroideos.
Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos de interacciones fatales o casi fatales reportadas en la literatura con su respectivo mecanismo. Tenemos esta interacción metotrexato-naproxeno. ¿Cuál sería el mecanismo? Según lo que ya hemos mencionado previamente. La excreción renal de metotrexato, especialmente la secreción tubular, disminuye o es disminuida por los antiinflamatorios no esteroideos, generando un aumento de los niveles séricos y potencialmente mayor toxicidad, que en este caso es supresión medular, neutropenia. Entonces los antiinflamatorios no esteroideos disminuyen la excreción renal de metotrexato. Fenitoína, warfarina. En este caso tenemos un potente inductor del citocromo P450 y un fármaco de índice terapéutico estrecho como la warfarina, que inmediatamente nos debe alertar sobre una potencial interacción. ¿Cuál es el mecanismo? La fenitoína inicialmente puede desplazar a la warfarina de las proteínas plasmáticas, aumentando la fracción libre y transitoriamente aumentando el efecto anticoagulante. Pero luego la fenitoína, al inducir el citocromo P450, aumenta el metabolismo de la warfarina, caen los niveles, aumentando el riesgo de trombosis. En esta interacción, todo paciente con warfarina debemos estar muy alerta a las potenciales interacciones, especialmente cuando se va a dar un inhibidor o un inductor del citocromo P450. Otro ejemplo es la combinación warfarina-acitromicina. Tenemos un fármaco de índice terapéutico estrecho y un macrólido inhibidor del citocromo P. Los macrólidos, principalmente la eritromicina y en menor grado la claritro y la acitromicina, inhiben el citocromo P450, aumentando los niveles de warfarina y por tanto aumentando el riesgo de hemorragias. Siguiente ejemplo, ketoconazol con ciclosporina. Entonces aquí tenemos ciclosporina, un fármaco de índice terapéutico estrecho, y ketoconazol, un potente inhibidor del citocromo P450. ¿Qué ocurre? Los azoles, principalmente el ketoconazol y el itraconazol, en menor grado el bórico y el fluconazol, inhiben el metabolismo de la ciclosporina, aumentando su toxicidad, que en este caso es hipertensión, daño renal y alteraciones neurológicas. Otro ejemplo de interacción reportada en la literatura es atorvastatina más fluconazol. ¿Cuál es el mecanismo? Acabamos de mencionar que los azoles inhiben el citocromo P450, en este caso el fluconazol, inhibe el metabolismo de la atorvastatina, se incrementan los niveles y aumenta el riesgo del efecto adverso grave de estas, que es la rhabdomiólisis. Litio con hidroclorotiazida. Ya mencionamos esta interacción. Los diuréticos tiazídicos y de asa causan un incremento en la reabsorción tubular del litio y por lo tanto aumentan su potencial toxicidad, que puede ir desde náuseas y molestias gastrointestinales hasta arritmias y alteraciones neurológicas. Bien, después de ver estos ejemplos, vamos a considerar algunas interacciones que muchas veces se pasan por alto entre fármacos y alimentos. ¿Cómo pueden interactuar o interaccionar los fármacos y los alimentos? Aquí tenemos varios mecanismos.
digamos el más común, sería que el alimento cause una disminución de la biodisponibilidad del fármaco. Esto podría deberse a una disminución en la absorción o a un incremento del metabolismo de primer paso. La disminución en la absorción puede deberse a quelación, formación de complejos inabsorbibles, alteraciones de la solubilidad lipídica, siendo que el fármaco no entra en solución, y si no entra en solución no puede absorberse, y el aumento del metabolismo de primer paso por inducción del citocromo P450. En esta gráfica podemos ver que en la luz intestinal, en la pared, está presente enzimas del citocromo P450 y una proteína de flujo que saca fármacos que se absorben, que es la glicoproteína P. El otro sitio importante para el metabolismo de primer paso, en el cual los fármacos que se absorben desde el tracto digestivo llegan a la circulación portal, llegan al hígado, ahí se enfrentan al citocromo P450, que puede metabolizarlos y eliminarlos en la bilis. Entonces, lo más común es que disminuya la biodisponibilidad, pero también hay casos en que aumenta. Entonces, ¿cómo puede aumentar la biodisponibilidad? Por aumento en la liposolubilidad de alimentos que son solubles en grasas, y el mecanismo más importante, que es por inhibición de la glicoproteína P, que es la proteína que vimos que expulsa fármacos que se absorben en la luz intestinal. Un tercer mecanismo de interacción, que ya tendría que ver más con el inicio del efecto, es el aceleramiento o enlentecimiento del vaciamiento gástrico. En esta figura podemos ver el impacto que tienen los alimentos sobre la velocidad de vaciamiento gástrico dependiendo si son sólidos o líquidos. Entonces, si vemos un alimento sólido, vemos que transcurridas 2 horas, 120 minutos, solamente ha salido del estómago el 50% del alimento. En cambio, en contraste, un líquido, transcurridas 2 horas, prácticamente ha salido la totalidad del estómago. Entonces, esto va a influir, ya que la mayoría de la absorción se da en el intestino, en la velocidad de absorción y el inicio de acción del medicamento. En esta tabla se presentan algunos factores que alteran la velocidad de vaciamiento gástrico. Entonces ya mencionamos si es sólido o líquido, el contenido de grasas, específicamente entonces ácidos grasos, triglicéridos, carbohidratos y aminoácidos. Mientras más concentrado estén estas sustancias, más lenta es la velocidad de vaciamiento gástrico. En el caso de fármacos anticolinérgicos, analgésicos opioides y etanol, todas estas sustancias reducen la velocidad de vaciamiento gástrico, haciendo que tarde más el inicio del efecto. Y tenemos acá la metoclopramida, y mencioné anteriormente la cafeína, incrementan o aceleran el vaciamiento gástrico, haciendo que el inicio de acción de un fármaco sea más rápido. Otros factores misceláneos que alteran el vaciamiento gástrico, entonces tenemos que la posición corporal, cuando un paciente está en decúbito lateral izquierdo, esto reduce la velocidad de vaciamiento gástrico, el decúbito lateral derecho lo incrementa. Los estados emocionales, el estrés incrementa la velocidad de vaciamiento gástrico, la depresión la reduce. El ejercicio extenuante disminuye la velocidad de vaciamiento gástrico, por lo cual no se recomienda, después de realizar un ejercicio intenso, consumir un medicamento cuya acción se necesite rápidamente. Bien, un ejemplo importante de interacciones fármacos-alimentos